Me presento, mi nombre es Brian García Hernández, soy estudiante de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí en Campus Mantlapa y les voy a hablar de la cultura azteca. Pues la educación en la cultura azteca o mexica ocupaba un lugar de gran importancia. Iniciaba en el hogar a cargo de los padres y continuaba en la institución pública a partir de la adolescencia. La educación tenía como propósito fundamental formar la personalidad individual, la cual en la lengua náhuatl se expresa Inixtli Inyoyotl, alcanzar el rostro y el corazón. La educación mexica constaba de 2 etapas. Hasta los 14 años se era educado en el seno familiar y posteriormente en instituciones oficiales. La educación doméstica era dura y austera. El padre tenía a su cargo la educación del hijo y la madre la de la hija. La educación pública se llevaba a cabo en el Calmecac y el Tepochcali, casa de los jóvenes. El Almecac era un internado para los hijos de los nobles, por lo que entre los 10 y los 15 años aproximadamente, hombres y mujeres del grupo social privilegiado ingresaban a estos sistemas escolarizados. Eran escuelas vinculadas con el sacerdocio. Las costumbres. Las costumbres de los mexicas o aztecas eran, por ejemplo, el sacrificio humano. Este constaba que era una práctica religiosa de las civilizaciones aztecas. La mayoría de los historiadores creen que el sacrificio humano era una parte principal del culto azteca y que algunas víctimas eran canibalizadas. De acuerdo a su cultura, todos los dioses se sacrificaron para que la humanidad pudiera vivir en este sentido. El sacrificio humano era el nivel más alto de una cantidad de ofrecimientos a través de los cuales los aztecas buscaban pagar su deuda a los dioses. Se decía que la víctima había prestado su servicio. También existía la ceremonia del fuego nuevo. Esta ceremonia se realizaba cada 52 años, un ciclo completo en el calendario azteca. Para evitar el fin del mundo, la primera ceremonia fue realizada en el 1090, aunque existe evidencia de que pudo haber sido antes. Durante los últimos 5 días del ciclo empezaban las preparaciones de la ceremonia. Las preparaciones incluían la abstinencia del trabajo, el ayuno, limpiezas rituales, destrucción de los objetos hogareños, silencio y derramamiento de sangre. Otra de las costumbres eran los festivales de la lluvia. Los aztecas celebraban el primer festival de la lluvia a principios del año agricultor, en febrero. Durante el festival, el sacerdote o chamán realizaba un número de rituales para pedirle a los dioses que trajeran lluvias. El segundo festival de la lluvia era ofrecido a Tlaloc y otros dioses de la lluvia durante marzo, cuando las flores habían comenzado a florecer. Esto significa la llegada de nuevas formas de vida de la tierra. El tercer festival de la lluvia, para pedir más lluvia, se celebraba en otoño. En el tercer festival de la lluvia, los aztecas elaboraban formas de pequeñas montañas e imágenes de Tlaloc, ya que se pensaba que este dios vivía en una alta montaña. El juego de pelota azteca. Cuando los aztecas comenzaban un nuevo asentamiento, construían un altar a Huitzilopochtli y construían una cancha de pelota al lado de la cancha. Al lado de la cancha era en forma de L, con una línea central y 6 marcadores a lo largo de las paredes. A los lados de las canchas existían áreas para los espectadores, nobles y jueces. Otra de las costumbres de los aztecas era el chocolate. El grano de cacao era altamente apreciado en el Imperio Azteca. De hecho, el grano era utilizado como una moneda, además de como bebida. Los granos eran utilizados para hacer una bebida espesa de chocolate, ya que no tenía azúcar. Los aztecas añadían chiles, harina de maíz y especias. Los aztecas creían que el dios Quetzalcóatl había traído los granos de cacao desde el árbol de la vida para ofrecer al hombre. Por eso, el dios fue desterrado. Cuando el conquistador Hernán Cortés llegó, los aztecas creían que era el dios regresando. La economía. La economía azteca fue, especialmente durante el apogeo imperial, sumamente próspera, en particular porque el dominio de los pueblos vecinos brindaba la oportunidad de mano de obra barata y abundante. Además, el cultivo de las tierras se asignaba a los clanes de Calpulli, repartiendo la producción entre el Estado, los sacerdotes, las familias del clan y su jefe.
Gracias a sus avanzadas técnicas agrícolas, se aprovecharon las aguas del lago Texcoco mediante un sistema de cultivo llamado chinampas, que empleaba el lodo del lago como abono y pudieron sembrar varias veces al año. Además conocieron el comercio, principalmente el trueque, así como el tráfico de esclavos y las industrias de la minería, especialmente obsidiana para elaborar utensilios y armas, y la textil, empleando algodón y fibras de maguey. La familia. Desde su nacimiento los aztecas pertenecían a un clan que estaba formado por familias que compartían intereses comunes. La mujer podía contraer matrimonio desde los 16 años de edad, a diferencia del hombre que tenía que cumplir los 20 años para formar su familia. Uno de los beneficios del hombre casado era que recibía una parcela, pero solo tenía derecho a quedarse con el producto de la tierra. La preparación de los alimentos era uno de los factores que influían para que el hombre buscara esposa en corto tiempo. Dentro de los derechos de la mujer casada se pueden mencionar los siguientes: tener bienes, buscar justicia a través del consejo, obtener el divorcio como fruto del maltrato físico. Al quedar viuda podía casarse nuevamente, pero con un hombre que perteneciera al mismo clan de su difunto marido. El sistema político. La sociedad mexica se dividía en 20 clanes de calpulis, vinculados entre sí por parentesco, división territorial y la práctica religiosa, esta última inseparable del arte de la guerra. Cada clan tenía una autoridad o calpuyec, un territorio asignado y un templo propio. Incluía personas de las tres clases sociales. Nobles guerreros, pipiltin, controlaban el gobierno y la religión, dando el carácter teocrático de la sociedad mexica. Plebeyos, macehualtin, comprendían artesanos, campesinos y comerciantes del pueblo llano. Esclavos, tlatlacoctin, generalmente eran prisioneros de guerra, criminales o ciudadanos que pagaban mediante la servidumbre grandes deudas a terceros. En cada altepetl se ejercía la justicia local y administrativa mediante instituciones designadas para ello. Por otro lado, los problemas irresolubles podían elevarse a tribunales judiciales en México, Tenochtitlán y Texcoco. Allí la justicia era impartida en el propio Palacio Real por parte de las autoridades. Sin embargo, entre el pueblo llano la impartía o tecutli o juez de elección popular que estaba en funciones durante un año. Por encima del tecutli estaba un tribunal de 3 jueces vitalicios designados por el asesor encargado del ejecutivo de Chihuacotl, quien servía de consejero a la autoridad política máxima del imperio, el Güey Tlatoani. Este último era electo a su vez de entre la nobleza de los clanes de la sociedad, por un consejo integrado por representantes de cada clan. La religión azteca. Los aztecas eran politeístas. Los dioses aztecas se consideraban polifacéticos, ya que no tenían un lugar definido. Ellos los ubicaban en el cielo y creían que tenían un carácter bondadoso o maléfico. Como otras tribus mesoamericanas, los mexicas poseían una cosmovisión fruto de la herencia e hibridación de culturas anteriores, organizada en torno a la veneración de un dios solar. Sin embargo, es posible y frecuente hallar evidencia de veneraciones de dioses toltecas como Tlaloc, Tezcatlipoca o Quetzalcóatl. Incluso a medida de que el imperio crecía, nuevas deidades eran veneradas. Esto se debía a que nuevas poblaciones eran asimiladas y el panteón mexica se expandía. Para ello se enlazaban sus relatos mitológicos con los de los dioses existentes. En todo caso, la religión de los aztecas era un elemento central en su cultura. Los ritos de ofrenda a los dioses y sacrificios humanos, generalmente de prisioneros de guerra, eran común e importante en la consolidación de las castas militares.